Buenas tardes. Voy a explicar en este video los vectores unitarios y JK, muy útiles ellos para expresar vectores en 2 o 3 dimensiones en función de ellos. Esos vectores son vectores que tienen magnitud 1, o sea que si este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z, nosotros estos vectores van desde el punto 0 hasta donde esté la métrica de 1. O sea que la magnitud de ese vector para Y, que es el que está sobre el eje X, es 1. Para Y está el vector unitario J, que va desde 0 hasta 1, en la dirección positiva del eje de las Y, y para acá también irían esa métrica desde 0 hasta 1, por eso se llaman vectores unitarios. Se representan así: Y con un gorrito, J con un gorrito encima y K con un gorrito encima. Entonces, en ese orden tenemos que el Y es el vector unitario en el eje X. En el J tenemos en el Y tenemos al vector J, y en el eje Z tenemos el vector unitario K. Entonces las magnitudes de estos vectores es 1, la magnitud de Y es igual a la magnitud de J, igual a la magnitud de K, y todo esto vale 1, o sea que el módulo de magnitud de los vectores IJK vale 1, y ellos están sobre los ejes coordenados. ¿Y por qué son útiles estos vectores? Porque yo tengo un vector y lo puedo escribir en función de ellos utilizando la técnica de la suma de vectores. Es decir, que si yo tengo, por decir algo, vamos a hacer aquí rápidamente este vector A, que tiene aquí coordenadas 3 en el eje X y 2 en el eje Y. Entonces yo puedo escribir este vector A en función de los vectores unitarios y J. En este caso, si yo los fuera a representar, pues el vector Y estaría acá. Miren, desde 0 hasta 1 tendría el vector Y sobre el eje de las X. Entonces yo tendría, este es el vector Y, miren, este es el vector Y, y aquí tendría el vector J. Entonces este vector yo lo puedo escribir de la siguiente manera: 3 veces Y más 2 veces J. Entonces ten en cuenta que el vector lo puedo escribir en función de sus componentes rectangulares, ¿cierto? Como lo escribo en función de sus componentes rectangulares, pues ya otro asunto es hallar la magnitud del vector, porque la magnitud del vector A si es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería la raíz cuadrada de 9 más 4, sería la raíz cuadrada de 13. Esa sería la magnitud del vector A. Y el ángulo θ sería tangente de θ, es el cateto opuesto, que sería 2 sobre el cateto adyacente, que es 3. Entonces θ sí es tangente a la menos 1 de 2 tercios. O sea que el ángulo que está formando el vector A con el eje X es shift tangente de 2 dividido 3, nos da 33.7 grados, pero esto es ya el ángulo y la dirección del vector A. Pero lo que nos interesa es que nosotros podemos escribir cualquier vector en función de los vectores unitarios Y y J. Este es para un caso de un vector en 2 dimensiones, pero de la misma manera nosotros podemos generalizar para un vector en 3 dimensiones, por decir algo, un vector B que sea del estilo 4i menos 2j más k, ¿cierto? Entonces puedo escribir el vector en función de sus 4 componentes en cada uno de los ejes, ¿cierto? Entonces los vectores unitarios tienen ese propósito de que nosotros podemos escribir un vector en 2 o 3 dimensiones utilizándolos a ellos como un referente. Entonces aquí voy a utilizar esta página de physicon6weebly.com, vectores unitarios. Aquí en la parte superior estoy señalando y dando los créditos a ellos de esta página. Entonces ellos acá tienen donde dice entre las coordenadas del vector. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, que en el eje X sean 2 y que en el eje Y sea 4.
¿cierto? Y le damos a actualizar. Entonces lo que ellos hacen es mostrarnos a nosotros una representación de ese vector. Mire, este es el vector A en función de sus componentes. Entonces 2i, miren, 2i está, aquí estoy haciendo el producto, ese 2 pasa a ser un escalar y es un vector. Entonces así hago la suma de vectores por el método gráfico 2i más 4j, pues el vector resultante va del origen del primero hasta el extremo del último. Si yo me voy por acá, miren que este es el vector A en este caso. Y aquí tengo yo escrito el vector en función de sus componentes. Y aquí entonces este simulador me permite a mí, miren que aquí me lo está mostrando acá, represente el vector A, aquí ellos están colocando un ejemplo de 2 más 3, ¿cierto? Entonces si fuera ese en nuestro caso, entonces simplemente es cambiar aquí por 3. Y le damos a actualizar y miren lo que sucede. Él inmediatamente entonces nos muestra aquí una gráfica de ese vector que es 2i más 3 en j. O sea que cualquier vector yo lo puedo utilizar para escribir en función de sus componentes rectangulares. Aquí este no es interactivo como uno de que tenemos en el GeoGebra, que ahorita lo buscaremos. Y ahora acá puedo tener un vector en 3 dimensiones. Miren, voy a dar unos valores cualquiera acá. 2, digamos 2 en el eje de la componente en el eje para el vector de j, y dejemos 3 para el vector en z. Y entonces le damos a actualizar y miren lo que sucede. Entonces el programa nos muestra a nosotros ahora una representación en 3 dimensiones de ese vector. Miren, este de color rojo es aquí el vector en X, el verde es en X, Y, Z y JK. Entonces aquí tengo los vectores y JK realmente, ¿cierto? Y ya este vector, entonces lo que está haciendo es multiplicar por 2 a este vector, por 2 a este vector y por 3 a este vector. Y miren que aquí tenemos un vector en las 3 y lo puedo rotar para que se den cuenta que yo puedo tener ese vector IJK en sus 3 componentes rectangulares. Busquemos aquí en el GeoGebra los vectores unitarios. Miren, lo podemos hacer en internet y entonces buscamos para que nos muestre comando de vector unitario, vectores unitarios con GeoGebra. Miren, aquí lo encontramos y entonces también podemos hacer lo mismo. Miren, nosotros aquí podemos ver que nosotros podemos cambiar estas, este es más interactivo, porque nosotros aquí podemos, él nos muestra incluso cómo son los valores de las componentes en el vectores unitarios. Es decir, nosotros podemos cambiar estos valores. Fíjese que aquí ya en este caso lo tengo en 2 dimensiones, tengo vectores de i y j, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar este punto, miren, y al cambiar este punto, este es mucho más interactivo, porque inmediatamente me va dando a mí, por ejemplo, este valor de 3.34 es la componente en X y el 2.44 es la componente en Y. Si me paso a este lado, fíjese que el vector, y como estoy ya en el segundo cuadrante, este vector es negativo para Y y positivo para J. Entonces tengo menos 3.08, 2.34. Volver a calcular la magnitud sería sacar la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Y también me puedo pasar al tercer cuadrante. Miren, en el tercer cuadrante ya los vectores I y J son negativos, ¿cierto? Porque recuerde que es que el I y el J es positivo hacia la derecha y hacia arriba, pero como estoy utilizando los vectores para referente para poder escribir el vector unitario I y J, entonces es menos I menos J. Y ya en este caso, pasándome aquí al cuarto cuadrante, fíjese que el I es positivo y el J es negativo. Entonces yo puedo coger cualquier vector en el plano o en 3 dimensiones y escribirlo en función de los vectores unitarios I, J, K, porque sabemos que esos vectores unitarios I para X, J para y K para Z tienen van sobre el eje de la X, su magnitud es 1 y nos sirven como un referente para nosotros escribirlos
cualquier vector de ellos en función de esos vectores unitarios. Este del GeoGebra, como les acabé de mostrar, es mucho más interactivo. Miren que yo aquí puedo ir dando, alargando con el mouse simplemente el punto y él me va colocando la parte terminal del vector, ¿cierto? Aquí tengo un vector, miren, 4i, miren, 1, 2, 3, 4 veces i y 3 veces j, 1, 2, 3, porque el vector i quedaría acá de 0 a 1 y el vector j quedaría acá desde 0 hasta 1. Entonces los tres vectores unitarios en un plano, si es de 2 dimensiones, pues es solamente IJ, y si es en 3 dimensiones tenemos IJK. Bien, jóvenes, espero que el video sea de utilidad. Un